habíamos visto la tipología clásica de poder político. Muy bien. Habíamos visto la tipología clásica de poder, que se divide en poder paternal, poder despótico y poder político. En las tres había un dominante, el que ejerce el poder, y un dominado, el que es coaccionado a obedecer al que tiene el poder. En la tipología clásica habíamos visto que se sacaba una ventaja de esta relación de poder. En el primer caso, en el caso del poder paternal, la ventaja la sacaba el hijo. En el caso del poder despótico, la ventaja la saca el déspota, el amo. Y en el caso del poder político, la ventaja es para ambos. Habíamos dicho que el fundamento en el primer caso del poder paternal es por naturaleza, en el caso del poder despótico es por un delito o por retribución de justicia, y en el caso del poder político es por el consenso. Ahora bien, esta tipología clásica del poder tiene sus problemas, tiene sus complicaciones que el mismo Norberto Bobbio señala. ¿Por qué razón? Porque no son fundamentos restrictivos. Cuando hablamos de fundamento, hay que matizar que nos estamos refiriendo a la justificación, es decir, ¿qué justifica, qué fundamenta que el papá tenga poder sobre de su hijo? ¿Qué fundamenta que un amo tenga poder sobre su esclavo? ¿Y qué fundamenta que un gobernante tenga poder sobre los ciudadanos? Entonces, en el tercer caso, podemos decir, claro, es el consenso. Los ciudadanos dan su consentimiento para que un gobernante tenga poder y lo ejerza sobre de ellos. Sin embargo, veremos cómo algunos autores, de la misma forma que fundamentan el poder paternalista, es decir, el padre por naturaleza ejerce el poder sobre los hijos, pues igualmente el soberano, el gobernante, por naturaleza ejerce el poder sobre los ciudadanos, sea por una especie de derecho divino, sea porque la naturaleza así lo fundamenta. O bien, mismo caso, que el poder despótico, que está fundamentado en el castigo de un delito, en la retribución de justicia, otros autores van a fundamentar el poder político en el mismo principio. Es decir, el gobernante tiene poder político sobre los ciudadanos por retribución de justicia, por estar resarciendo un delito. Entonces la tipología clásica tiene estos pequeños detalles. Por tal motivo, también se presenta una nueva tipología del poder, la tipología moderna. Y en este caso ya no hablaremos de poder paternalista, poder despótico y poder político, sino que hablaremos de poder económico, poder ideológico y poder político. Antes de entrar a esta nueva tipología, es importante mencionar cómo vamos a distinguirlas entre ellas. Aquí, y aquí entra en cuestión el instrumento de coacción. ¿Qué es el instrumento de coacción? Es aquello con lo cual el dominante ejerce su poder sobre el dominado. Y una vez identificando el instrumento de coacción, podemos distinguir cada uno de los poderes. Por ejemplo, en el poder económico está el dominante y el dominado. ¿Cuál es el instrumento de coacción por medio del cual el dominante ejerce el poder sobre el dominado? Es, en este caso, la riqueza, las propiedades, el dinero. Por ejemplo, los dueños de los medios de producción, los dueños de las empresas, los dueños de cualquier propiedad, los dueños del dinero, utilizan su riqueza como instrumento de coacción para que aquellos dominados, los proletariados, los que no tienen propiedad alguna, pues obedezcan en esta relación de poder. Un claro ejemplo es una relación contractual. El patrón que tiene los medios de producción utiliza su riqueza como instrumento de coacción para que el empleado obedezca. Entonces, en el poder económico, el instrumento de coacción es la riqueza. En el caso del poder ideológico, el instrumento de coacción es, palabras más, palabras menos, el conocimiento. Entonces, el dominante hace uso de su conocimiento como medio de coacción para que el dominado, el ignorante, le obedezca. Un ejemplo que pone Bobbio es el caso de los curas, de los sacerdotes, en la Baja Edad Media, quienes eran el sector social que tenía el acceso único a la lectura de las escrituras,
Y el resto de la población que no sabía leer, ni siquiera en su lengua vernácula, mucho menos en las lenguas sacras como el latín o el griego, pues estaban a merced de obedecer lo que decía la casta sacerdotal o lo que decía el grupo de sacerdotes, el grupo de clérigos. Entonces, los sacerdotes, en virtud de tener el conocimiento de la lectura de las escrituras, hacían uso de este conocimiento para coaccionar a los ignorantes. Esto lo podemos trasladar en el ámbito de las academias o en cualquier otro sector donde la clase dominante ejerce su conocimiento para coaccionar a los dominados. Ahora, en cuanto al poder político, ¿cuál es el instrumento de coacción con el cual el dominado... Perdón. En el caso del poder político, ¿cuál es el instrumento con el cual el dominante ejerce su poder sobre el dominado? En este caso es el uso de la fuerza. Y vamos a enfatizar el uso legítimo de la fuerza, con lo cual abrimos espacio para otro tecnicismo propio de la ciencia política, de las ciencias sociales, que es la legitimidad. Pero antes de entrar en ese concepto, sigamos abordando el instrumento con el cual el poder político ejerce la coacción. Es la fuerza, las armas, los grupos policíacos, el ejército, cualquier grupo armado, pero que provenga del Estado, que provenga del gobierno. Ahora bien, uno podría decir, ¿cualquier forma de fuerza es poder político? No. Y esto es algo que también Norberto Bobbio señala. En el caso del poder ideológico y el poder económico que ya mencionamos, bueno, el poder económico podemos vincularlo con las empresas, el poder ideológico con las academias, pero ni las academias ni las empresas tienen el monopolio de sus instrumentos de coacción, es decir, las academias o las religiones o las instituciones religiosas no son las únicas que pueden gozar de ese instrumento de coacción. Lo mismo podemos decir de las empresas. Las empresas no son las únicas que hacen uso de su riqueza como instrumento de coacción. Por el contrario, el poder político solo puede ser ejercido por el Estado. Es decir, que el Estado debe tener el monopolio del uso de la fuerza. Por esa razón es grave cuando surge algún otro grupo, algún otro sector que hace uso de la fuerza, de las armas, como medio de coacción, pero estos no son parte del Estado. Cuando son paraestatales, cuando son grupos de crimen organizado, cuando son mafias, cuando son cárteles o cualquier otro grupo similar. ¿Por qué razón? Porque es uso exclusivo del Estado la fuerza legítima como medio de coacción, no de otros grupos. Entonces, el Estado hace uso de la fuerza del poder político para coaccionar a sus ciudadanos, ya después veremos para qué, pero el hecho de que existan otros grupos que también hagan uso de la fuerza, eso es problemático. Hasta ahora ya vimos la tipología clásica de poder, la tipología moderna de poder. Resta ver otros conceptos técnicos como el de legalidad y también qué otros medios existen para resistir al poder político. Pues si bien es cierto que tiene el uso monopólico de la fuerza, también es importante resaltar que hay medios de resistencia para afrontar al poder político.